Hola, sean todos bienvenidos al episodio 29 de este podcast. Muy agradecido a todos por sus mensajes y saludos por nuestro primer aniversario. Un año ya llevando una responsabilidad de impartir un mensaje de conciencia y visibilizar sobre todo esos alimentos, la biodiversidad, la conservación, la vida saludable, el bienestar y otros temas de esa misma índole. El episodio de hoy tiene una matiz especial porque después de mucho tiempo puedo recontactarme con personas de ciencia, de investigación, para traer al podcast temas que a mí me parecen absolutamente interesantes, novedosos y creo que vale la pena hablar de ellos. Entonces hoy hablaremos sobre el orégano y en estricto abordaremos ese potencial prometedor que tiene el aceite esencial de esta planta. Y llego a este tema pues repasando algunas de las investigaciones que en los últimos años ha promovido y apoyado la Universidad Nacional Agraria La Molina, y tengo el honor de haber podido contactar con Lena Telles Monzón. Ella es magíster en ciencias por la prestigiosa Universidad Agraria de La Molina. Se ha formado también como ingeniero químico de profesión, egresada de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Ha visto y estudiado temas de gestión de calidad, auditoría ambiental en la Universidad Agraria, y en la actualidad ella es candidata a doctorado, ejerce la docencia y la investigación en el Departamento Académico de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Entonces, hay dos investigaciones particulares que Elena ha trabajado como autora y bueno, también en cooperación con otros científicos. Y bueno, me llamaron sumamente la atención. Una de estas es el estudio de la composición química del aceite esencial de orégano, de Tacna, y la otra investigación es la caracterización de los aceites esenciales de 6 ecotipos de orégano procedentes del Valle de Urubamba en Cusco, Perú. Y bueno, son investigaciones donde aborda todas estas propiedades y estos potenciales que tiene el aceite de orégano, y de eso vamos a hablar en este episodio. Espero que también de temas derivados del mismo orégano, y bueno, a divertirnos, a hablar de ciencia, a visibilizar más este tema. Entonces es un honor para mí tenerte en este episodio, Lena. Bienvenida. Un gusto y un placer estar contigo y difundir la ciencia y saber sobre todo de que la ciencia lo podemos entender todos y sobre todo plasmarla y ejecutarla en una empresa. Esa es la idea. Excelente. Sí, yo creo que la ciencia no tiene que ser netamente un conocimiento, ¿no? Que se quede ahí o algo académico, sino que también encuentra pues su potencial en la aplicación, ¿no? En la práctica. Sí, efectivamente, yo concuerdo mucho contigo porque en países de Europa, por ejemplo, o más que todo de Europa y Estados Unidos, estilan trabajar empresa-universidad. ¿Qué significa? Las empresas buscan a la universidad para que les resuelvan los problemas que tengan. En el Perú todavía no hay eso. Sí, pues Existe actualmente cosas parecidas, pero al final a veces te dan el revés las empresas. Pero hay que seguir y de repente por ahí cambia en algún momento y sigamos investigando, ¿no? Para, en el caso de mis colegas y en mi nombre propio también. yo creo que es también quitarse un poco la venda, ¿no? Probablemente, yo no estoy seguro quién tiene más responsabilidad en este tema, si las empresas o los mismos científicos, que de repente a veces muchos de ellos probablemente también se encierran mucho en las investigaciones. De todas formas, creo que de ambos lados hay mucho más que ganar que lo que se puede, digamos, perder, ¿no? Hay mucho que generar, mucho potencial que brindar, ¿no? A la ciudadanía, a la sociedad. Entonces creo que sí es un tema importante. Me lo comentaba también en algún momento Darío Cabezas, no sé si lo llegaste a conocer, lo tuvimos acá también hablando sobre la investigación. Es un argentino investigador que estuvo un tiempo en la Universidad Agraria, ahora ha regresado nuevamente a Argentina, y él me decía, pues no, esta cooperación empresa-investigación debe ser muy cercana, porque es así en la forma en la que avanzas como sociedad, sigues desarrollando. Sí, yo comparto con él su idea porque si no, no se puede. Por ejemplo, la primera investigación de los 6 ecotipos de orégano en el Valle de Urubamba se ejecutó porque se ganó un concurso dentro de Concitec, pero, miento, es PPI en ese entonces se llamaba, y lo que promovía era empresa, universidad. Entonces yo trabajé con personas, una empresa llamada Molinos Cusco. Ellos son los que tienen que poner, digamos, un 50% de la investigación y el Estado pone el otro 50%. Y ellos estaban muy animosos, ¿por qué? Porque decían, y es verdad, el orégano en el Perú, el mejor orégano se encuentra al sur del Perú, Tacna, Moquegua.
pero ellos decían, posiblemente se puede adoptar aquí a Cusco y en el Valle de Urubamba. Entonces de ahí se trató, porque mi investigación era en cadena porque había agrónomos y había, una vez que se cosechaba diferentes pisos altitudinales, obteníamos orégano y yo extraí el aceite esencial de orégano y veía sus metabolitos, ¿no? Y de ahí te puedo decir de que el orégano es una planta muy versátil que se puede adaptar fácilmente a valles interandinos. Qué interesante esto que comentas, porque claro, si no fuese por este interés, ¿no? De una sociedad, de una empresa, de algún grupo, para poder llevar no solamente el orégano a las tierras que probablemente, ¿no? Eran conocidas por su cultivo, sino a nuevos lugares, ¿no? Y ver que sí hay potencial. Entonces, esto lo produce pues esas iniciativas, ¿no? Entonces, yo quiero empezar el podcast, Lena, por preguntarte antes de repente de entrar al tema grueso, eh, ¿qué motivación encontraste tú de forma muy específica en el orégano para empezar a desarrollar, a investigar sus potencialidades, sus usos, sus aplicaciones? ¿Cómo fue esto? A ver, desde muy pequeña, en mi familia mucho le daba importancia al orégano. Entonces, yo siempre fui creciendo con que hay algo en el orégano, ¿no? Y yo me acuerdo que mi abuelita me sabe decir, todas las plantas tienen algo, algún potencial en el que tú, si es que quieres dedicarte a investigar, vas a encontrarlo, lo vas a difundir. Y mi abuela era una anciana muy sabia, me supo inculcar ello, mis padres también, y llegué a Lima con las ideas claras, yo quiero investigar. Y todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre. Pero no importa, yo quiero investigar. Qué mal estigma tiene la Sí, investigación, ¿no? sí, eso es lo malo. Pero mis padres me dijeron a mí, sé sincera, la investigación no te da de comer, te vas a tener que dedicar a otra cosa más. Y yo era joven, tendría 28 años, y yo decía, no, yo sé que va a dar. Entonces, en Puno, de donde yo provengo, hay muchas plantas que mi abuela te curaba la tos con una planta, la gripe con otra, que si te doblabas el dedito, había una planta que nunca me voy a olvidar, se llamaba suelda. Y en verdad, o sea, el hueso no sé qué hacía, pero te lo enderezaba, o sea, no te dolía. Y había muchas costumbres. Entonces, el orégano viene de allí, o sea, de la curiosidad de mi familia, por qué lo usaba, para qué lo usaba. Y tuve la oportunidad, gracias al doctor Lizardo y a Henry, que hicieron el proyecto y me invitaron para poder formar su equipo. Y yo les dije con gusto. Y todo se arregló, todo es como si el universo hubiera confabulado conmigo y hubiera dicho, esto es para ti. Claro, incluso en lo que comentas me hace acordar un poco a cómo, por ejemplo, muchos hablan de estas infusiones de oréganos, ¿no? Que sirven para tratar los dolores estomacales, ¿no? O dolores musculares. Entonces, ya hay desde tiempos antiguos, desde tiempos, digamos, de antaño, esta valoración del orégano más allá de un condimento de cocina, ¿no? Sino como una planta que tiene también propiedades medicinales que pueden ayudarte a superar algunos problemas. Sí, efectivamente, eso es lo que hacía mi abuela. Por ejemplo, ella agarraba y tenías próximo el periodo menstrual, lo primero que Claro, hacía era mate de orégano. Y hasta el día de hoy, ¿ya? Y lo que se ha probado es de que con las investigaciones, particularmente yo no he llegado a ejecutarlas en in vitro, pero sí químicamente lo he podido detectar de que tiene muchos componentes excelentes, los cuales son antitumorales. ¿Y por qué normalmente las mujeres tenemos dolores menstruales? Porque tenemos ciertos quistes pequeños, mayormente. Entonces, si una mujer, teóricamente hablando, consume orégano o infusión de orégano, habitualmente cualquier tipo de tumor lo va disminuyendo. No, yo estoy incursionando ya en la investigación, pero más o menos funciona no, así. O sea, pero me parece yo me daba increíble. explicaciones sola, o sea, cuando empecé a ver todo esto y yo me daba, por eso era, por aquello era. Ah, claro, es que me parece increíble que mucho de este conocimiento primero parte de una idea que no necesariamente está validada o comprobada científicamente, sino es más el conocimiento ancestral, es más el conocimiento de la experiencia viva, ¿no? Que tienen las personas sabias, los mayores, o que se pasa de generación tras generación, pero una vez que la ciencia nos permite ya
tener los equipos, los instrumentos, las técnicas para investigar mejor esto de una forma más objetiva, nos damos cuenta que, era así por esto, pero realmente sí servía para eso y estas personas lo descubrieron mucho antes, ¿no? Entonces me hace imaginar que probablemente así fue mucho en las épocas de las culturas prehispánicas, ¿no? Donde muchos de nuestros primeros pobladores, ¿no? Eh, digamos, supieron cómo encontrarle solución a cada uno de sus problemas con las diferentes plantas, ¿no? Que habían a su disposición. Sí, efectivamente, porque como decía una colega, decía, la naturaleza es un botiquín. Ah, qué sabio. Y eso es muy sabio. ¿Por qué? Porque yo plantita que, por ejemplo, me decían, vamos a, un colega por X motivo, me decía, vamos a ver la pitahaya. Ya, vamos a ver la pitahaya. Y yo entusiasmada porque yo ya veo químicamente qué es lo que puedo hacer. ¿No? O vamos a ver ella con, a ver, qué va a ver, qué va a ver. Y todas esas curiosidades, aunque tú no creas, nacieron porque crecí, según, en mi familia, con una abuela muy sabia, con un abuelo que conocía mucho de ello. Entonces, ellos simplemente me pusieron la curiosidad y yo fui elaborando todo el resto, ¿no? Claro, y he ahí la motivación, y he ahí la motivación principal, ¿no? O sea, en los abuelos, en esas personas que nos inspiran, de repente ya más adelante a nosotros a seguir un camino más, más profesional, más complejo, ¿no? Y excelente. Bueno, me gusta mucho eso. Creo que he escuchado muchas anécdotas de personas ligadas a la ciencia que empiezan así, ¿no? Mucho de la inspiración viene en la familia, en estos momentos tan gratos, ¿no? Del desarrollo de los primeros años. Bueno, quiero entrar un poco más al tema del orégano, Lena, preguntarte realmente ya el orégano como planta, ¿qué es? ¿No? Porque es importante empezar a pensar en ella más allá de lo que te comentaba, ¿no? Más allá de la cocina, porque imagino que ha de tener todo un perfil interesante. Bueno, el orégano tiene un perfil químico, el cual tiene, a nivel mundial es conocido por dos compuestos químicos, el timol y el caracol. Ambos son antioxidantes y son antibacterianos. Pero, ¿qué pasa con el del Perú? Por ejemplo, aquí en Tacna tenemos un componente mayoritario que se ha desarrollado, que es el 1L4-terpineol, ya, en mayor proporción. El que le sigue va a ser el timol y posteriormente el carbacrol, en ese orden. Entonces, nosotros científicamente hablamos, se desarrolló un quimiotipo de L4-terpineol timol. Pero, oh sorpresa, en Cusco se ha desarrollado, en Urubamba se ha desarrollado el 4L-terpineol carbacrol. O sea, un poco más, o sea, un componente distinto, Entendamos adicional. esto. Mundialmente lo que se desarrolla es el timol y el carbacrol. Son dos compuestos. En Tacna se ha desarrollado el L-terpineol, que es uno tercero. ¿Ya? Entonces, en Tacna se ha desarrollado un quimiotipo denominado L-terpineol timol. ¿Sí? Son dos que se han desarrollado mayormente. Wow. En Urubamba lo que se ha desarrollado es L-terpineol carbacrol. Entonces se han desarrollado dos tipos de quimiotipos característicos. En Cusco no suelen cultivar orégano. En Tacna ya es una industria Claro. importante. Y lo lastimoso de Tacna y también parte de Moquegua es que todo lo exportan a Chile y Chile no los vende, ¿no? Es una pena Entonces, eso. allí debería de haber esto, ¿cómo se llama? Una industria, porque sí es muy bueno su aceite esencial, pero no sé qué pasa con el gobierno regional, porque hubo una iniciativa en el tiempo que yo investigaba, paralelo había otro colega en biología que me decía que estaban buscando el nombre el origen, le llamaba el origen del orégano, así como el origen de la tuna, mejor dicho, de la aceituna, o el origen del pisco, era lo mismo, pero era con el aceite. Se quedó en estudios, nunca se llegó a concretizar Nunca de llegó que el más. orégano es netamente, esas características son peruanas y no son chilenas. Es lo mismo que pasa con el pisco. Y una pregunta, Elena, ¿a qué se debe o cómo se explica más o menos estos desarrollos únicos, tanto en la región de Tacna como en la región de Cusco?
que tú has mencionado? ¿A qué puede deberse? ¿A la tierra, al clima? En fin, o sea, no se me ocurren otras posibilidades. Ya, lo que pasa con el orégano se ha desarrollado específicamente, ¿por qué? Porque está rodeado, la bioquímica del suelo es esencial, porque no es lo mismo hablar de Urubamba que hablar de Tacna. Claro. Ese es número uno. Sus pH son diferentes, sus nutrientes son diferentes. Número dos, el clima. Entre más estrés sea sometida la planta, sus biocompuestos, sus analitos, se desarrollan diferente porque son de autodefensa. Eso significa que si yo a la planta le quito agua o lo someto a luz, desarrolla y su comportamiento es diferente. Inclusive la planta se desarrolla dependiendo de la época de cosecha. Si lo has cosechado en flor, lo has cosechado después de la flor o lo has cosechado antes de la flor. Y eso es verdad. Hay estudios, por ejemplo, en México que mencionan que cuando ellos cosechan justamente en plena flor, el timol y el caracolol no se desarrollan tanto, sino después. Y cuando mencionas estos compuestos, Elena, digamos, este perfil químico con estos compuestos, ¿qué generan o qué propiedades le dan al orégano? Digamos, Tienen ¿por qué muchas. son tan especiales? Ya. Primero, el timol y el caracolol son conocidos como antioxidantes. Y todo lo que sea antioxidante es antitumoral. Entonces, de allí estamos bien. Pero el L4-terpineol le dio una gran propiedad. ¿Qué propiedad le dio? El L-terpineol le da la propiedad de que pueda ser bactericida y fungicida más. No. ¿Eso qué quiere decir? Que el aceite esencial no solamente sería para el desarrollo industrial como el desarrollo de inhibir bacterias, ¿sí? Sino también ser herbicida y trabajar con la malaria, por ejemplo. O sea, Mm. tener usos médicos, crear nuevos fármacos o nutrafármacos. Digamos, usos farmacéuticos. Exacto. Para hacerlo, a ver, para hacerlo más común, lo que pasa es de que hay alimentos que se clasifican en ser alimentos funcionales y alimentos nutracéuticos, ¿ya? Alimentos funcionales porque nosotros los podemos consumir y a medida que vamos consumiendo nos beneficiamos. Esa es una. Nutracéutico ya lo consumimos como si fuera una pastilla, Mm. una dosis exacta para curar algo específico, ¿sí? Qué Entonces, interesante. si tenemos estas dos cosas claras, lo otro que tenemos que tener en cuenta es de que si es que yo te estoy diciendo que el timol y el caracolol más el L-terpineol le dan propiedades nutracéuticas y funcionales, tienes dos funciones grandes. ¿Por Wow. qué? Porque no solamente podemos incursionar en lo que se denomina fármacos. Te estoy hablando que puedo fabricar insecticidas naturales. Te Claro, o estoy sea, diciendo hay una gran aplicación, como tú me estás comentando, que no solamente va hacia la industria médica, sino también hacia la industria, digamos, agrícola, digamos, pudiendo ser también un ingrediente base para muchos productos, ser más natural, ser tan eficiente como los productos químicos que hoy por hoy son, digamos, de daño, ¿no? De daño digamos, las plantas o daño para el ambiente. sí, efectivamente. Eso es lo que se está tratando. Por ejemplo, en la agraria hay investigadores que tratan de usar los aceites, no solamente aceite esencial y orégano, otros aceites para crear nuevos insecticidas naturales, para luchar contra, por ejemplo, contra la roya del café. Y eso todavía estaba en estudios y nos agarró la pandemia y ya no sé qué pasó con ellos, pero sí sabía de que estaban haciendo ello. Qué interesante cuando hablas de aceites, porque claro, cuando uno escucha la palabra aceite se le viene a la mente básicamente aceite de consumo, ¿no? Pero por lo que tú comentas, son aceites esenciales como la base, ¿no? Es como la esencia Ujú. digamos, de esta planta para crear subproductos, porque el aceite permitiría elaborar otros productos o ser la base, digamos, composicional Sí, de otros productos. sí. Lo que tenemos que tener bien claro aquí, y he demostrado muchos estudios y también, y mi estudio lo corrobora, que en realidad puede haber un componente mayoritario, como te he dicho, el L4-terpineol más el timol, pueden ser los mayoritarios, ¿sí? Pero eso no significa que los demás compuestos que tengan no hagan una sinergia para actuar. Entonces, a la fecha, en el mundo científico es el hecho de determinar cuál de esos metabolitos realmente es el que acciona.
pero muchos otros científicos, la comunidad científica mencionamos de que sí es una sinergia, no es solamente uno. Está bien que sea mayoritario, sabemos que tiene ese potencial, pero todos se necesitan, químicamente hablando, bioquímicamente hablando en nuestro cuerpo, todo tiene que entrar unido para que entendamos de esta manera. Wow, qué interesante. A nivel de comunidad científica, a nivel de este grupo, de la misma universidad o del medio, ¿cómo se tomó estas investigaciones, estos resultados que parecen tan prometedores? ¿Qué reacciones tuvieron? ¿Qué iniciativas luego desplegaron? Desplegaron otras iniciativas como por ejemplo el estudio de más aceites, de más plantas, por ejemplo el chincho, que actualmente ya se terminó, se trabajó con aceite esencial de chincho para trabajar promover la carne de alpaca, para poderlo, digamos, para que se entienda, sazonar la carne de alpaca con aceite esencial de chincho es una, promover hamburguesas, ¿sí? Pero que ya contengan aceite esencial nanoencapsulado. O sea, ya dimos otro salto, ya no nos quedamos solamente con el perfil. Posterior a esto también hubo otra investigación en la que tú hablaste justamente el aceite esencial con aceite de soya. Nosotros hicimos con otro alumno, con mi colega, trabajamos con el aceite de esto, ¿cómo se llama? Con el aceite de oliva. De ¿Por oliva. qué? Porque sabemos nosotros de que todos los aceites tienden a ranciarse y utilizan eh, un preservante natural, pero ese preservante no es natural, preservante artificial nos causa a la larga algunas enfermedades. No mencionemos cuáles, pero sí. O sea, todo lo industrial, sí, y si especificamos, siempre nos trae una consecuencia. Es por eso que hoy por hoy la moda es tender a lo natural. Por eso que Europa, por ejemplo, lo que te pide en el Perú como exportador, que sea orgánico, porque se Claro. sabe de que los insecticidas pues te enferman Es y bastante exigente esa, digamos, esas condiciones ahora para la exportación. porque todo tiene un motivo, la salud. Y la salud no lo compras ni con oro. Entonces, es por ello. Ahora, si nosotros vamos a ello, el aceite esencial, como te he dicho, una de sus bondades, aparte de la medicina, aparte de la industria de insecticidas, también tenemos como preservante. ¿Por qué? Porque como tiene alto contenido de antioxidantes, provoca que, que un aceite común no se rancee. ¿Cuál es el peor enemigo de un aceite? Que se rancee. O sea, Sí, que sepa diferente, que que tú pierda lo esas puedas... sus propiedades organolépticas, ¿no es cierto? Exacto, las propiedades organolépticas, ¿no? Entonces, tenemos pequeñas dosis de orégano, la cual nos ayuda a preservar durante el tiempo y alargar el tiempo de vida de aceite de soya, por ejemplo, que es el más común en Qué nuestra investigación. interesante. Sí, justo vi uno que tenías, una redacción que tenías sobre la influencia pues, de estas concentraciones de aceite esencial en el tiempo de vida que puede tener en anaquel el aceite de oliva, ¿no? Y lo que me pareció interesante, y claro, respecto a esto, ¿cómo más o menos es este proceso? O sea, ¿se le añade un poco de aceite dentro de la mezcla del aceite de oliva, digamos, o del aceite de soya? ¿Cómo más o menos Más o menos, para entenderlo, se tienes ilustra? razón, es una mezcla peculiar porque tenemos que encontrar la dosis exacta ¿Y para aislada que... o Hay completa? dos maneras. Nosotros trabajamos con el tesista de dos maneras. Una, aislada, ¿sí? En nanopartícula, y la otra era simplemente añadiéndola. Pero de las dos maneras, la que mejor funciona es la nanopartícula. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida es mucho más largo. Claro. Pero si vamos a lo natural, netamente orgánico, pues también Y hay más económico y también. también es económico, ¿no? Claro. Entonces, las personas prefieren a veces ver lo económico, entonces por eso que se probó las dos formas, pero científicamente hablando, pues las nanopartículas te dan muy buenos resultados. Y a partir de esto, Lena, ¿qué podría ir, qué podría salir? O sea, ¿qué proyección industrial tú ves, digamos, como potencial, más allá de estos aceites, donde más se podría estar aplicando este aceite de orégano para preservar la vida de más productos? En realidad, el aceite de orégano actualmente se utiliza, por ejemplo, el límite, mejor dicho, del aceite de orégano es que es muy potente, su olor, su aroma es muy fuerte. Como para un consumo directo. Claro, es mucho. O sea, tú agarras una gotita de aceite en tu mano y te durará pues como
te la lavas la mano como 500 veces y sigue el olor. Sigue el olor, es fuerte. Wow. Entonces, es más, el olor es mucho más persistente, el aroma es mucho más persistente, el de Tacna que yo trabajé, que el de Cusco. Entonces, ahí también hay otro estudio, ¿no? Que otros compañeros también hacen, ¿no? Con referencia a lo sensorial. Pero vamos a lo que tú me decías. ¿Qué más que se puede hacer con el orégano? En el orégano realmente se puede hacer muchas cosas. Nanoencapsularlo, que es una que ya te mencioné, que es una tecnología de boga. El otro es utilizado como preservante natural, que ya te mencioné, en el aceite, en las papas fritas, por Cuando ejemplo. dices, Lena, cuando dices nanoencapsularlo, bueno, entiendo que podría encontrar usos, digamos, en la industria, pero también como cuando encapsulas el aceite omega, por ejemplo, para el consumo humano, digamos, Consumo en directo, sí. consumo directo, digamos, en suplementación, vitamínico, Sí. ¿sí? Podría ser también. Para que se entienda nanotecnología, vamos a ver. Nosotros tenemos, ya, este cuadradito, ¿sí? ¿Se ve? Ujú, ujú, el POSIT. Entonces, el POSIT, nosotros cuando tenemos el POSIT, es el aceite esencial. Cuando yo estoy hablando de nanoencapsularlo, significa que yo tengo que tener compuestos que lo van a encerrar, ¿sí? Como una pastilla, como tú dices, como el aceite de omega 3, pero la diferencia está de que este aceite es mejor, esa partícula es tan pequeña, que tú el aceite esencial, el olor, ya no lo percatas. Ah, Entonces lo disminuyes a tamaño de nano, por lo menos a 40, menos 40, para que tú puedas tener la categoría de nano. Lo inicial es llegar a lo nano y después, actualmente, hay estudios en que lo queremos incorporar en queques. mm, ¿Para qué? Para no usarlo, no usar este bromato, claro. ¿no? Usarlo como preservante. Entonces, la aplicación es bárbara, Wow, porque qué increíble. hay otros que lo podemos nanoencapsular y probarlo en bebidas, en el Wow. yogur, ¿no? En el yogur, por ejemplo. Todo el mundo consume yogur. Entonces, o una bebida Claro, y una energizante, de las cosas que hace del yogur una bebida ya no tan natural es cuando tiene estos preservantes, ¿no? sí. Sí. Entonces, como que no nos ayuda mucho. Pero, ¿qué pasa si nosotros trabajamos con esos nanoencapsulados más amigables, ¿sí? Más amigables no solamente con las personas, sino con el medio ambiente, no causemos daño. Entonces estamos uniendo dos cosas, ¿no? La preservación, ¿sí? De la naturaleza y la preservación en el ser humano, que son dos cosas muy importantes. No, el uno y el otro no se hacen daño, entonces seguimos avanzando en la ciencia. Wow. Esa es la tendencia actualmente, ¿no? Y no solamente soy yo, somos un equipo de trabajo, el cual trabajamos y tenemos ideas, a veces que tenemos, a veces se dice que tenemos suerte porque es un concurso cada vez que Concitec pone financiamiento de 100.000 soles, de 500.000 soles. Nosotros, digamos, en la agraria, solamente hablo del mundo de la agraria, en el mundo de la agraria existen doctores que tienen 30 40 años de experiencia, ¿ya? Y nosotros somos pues ni junior en comparación de ellos, ¿no? Ellos son senior, nosotros somos junior y la competencia es bárbara. O sea, cuando ingresamos a Cositec tú te enfrentas contra todos. Y eso estoy hablando solamente de la agraria. Imagínate si hablamos de la Cayetano, hablamos de San Marcos, hablamos de la UNI, hablamos de la PUC. O sea, Hay es una muy... pelea por los fondos bárbaro y claro, porque cada uno en el rubro, en el ámbito científico considera pues que su proyecto vale la pena o merece la pena ser financiado, ¿no? Y cada uno está peleando por eso, pero a mí me parece que increíble que se dé el apoyo, ¿no? A estas iniciativas como la tuya. Y además porque creo que también es bueno darle la oportunidad a esas mentes frescas, ¿no? O a esas ideas frescas que también van saliendo, ¿no? Entonces, por ese lado tiene sus ventajas ser más junior en comparación con investigadores que wow, tienen años de años, ¿no? Sí, es verdad. Alguna vez escuché de una doctora que me decía, cuando yo apenas ingresé a la docencia, la sabiduría lo tiene el profesor mayor, el entusiasmo y las ganas lo tiene la juventud. Y en mi equipo de trabajo es así. El que lidera es el doctor Pizarro de Visitación y la mayoría somos jóvenes, pero él es el cerebro,
nos deja a nosotros con nuestras iniciativas y nos dice, a ver, ¿qué quieres hacer? Y te orienta. Y toda medida que pasan los años, te das cuenta de que ya te hizo escuela. Entonces tú también vas formando a otras personas y a otros tesistas. Y eso nos ayuda mucho y eso es lo que a veces yo creo que a nivel institucional de nuestro Perú falta. A veces somos egoístas, no queremos enseñar, no queremos apoyar, pero la clave no está en eso, la clave está en que seamos solidarios y crecemos todos, Claro, porque al sí. crecer tú científicamente, crece tu comunidad. Por ejemplo, con los de Cusco, que regresamos a lo de la empresa, ellos querían, teníamos 6 ecotipos en 5 regiones diferentes. Los que nos apoyaron son los de Cusipata, así se llamaba el pueblo, ¿ya? Y la empresa quedaba en Cusipata. Ellos querían que allí el orégano se pueda sembrar. El gran problema fue de que ahí no te da mucha, el rendimiento del aceite esencial y el componente bioactivo no se desarrollaba, sino en, en otra comunidad. Entonces ellos agarraron y dijeron, no tenemos contacto con ellos. Pero me encantó la visión Tender puentes. de tener puentes y agarraron y dijeron, no hay problema, compramos terreno, lo hacemos, ya sabemos. Hoy por hoy sé de que siguen con sus fideos porque ellos hacen fideos Cusco y ellos querían utilizar el fideo mejor dicho, el aceite esencial como preservante. Ya se les dio esa oportunidad, pero el Estado actualmente no te facilita muchas cosas para ellos también como microempresas. Sí, eso Entonces, es, como que o sea, todo va concatenado. Tú puedes apoyar a la industria, pero si la industria también no tiene mucho apoyo, mm, ¿sí? No surge. Pero hay que seguir intentando, porque el Perú antes era mucho peor, ¿no? Y ha cambiado, ha cambiado. sí, eso que Vamos a dices seguir acá. es realmente cierto, porque, o sea, todo, al final es cuestión de seguir, porque cada vez más o sea, nos abrimos nosotros las puertas y probablemente ese demostrar que estamos avanzando, que tenemos entusiasmo, que tenemos ganas, también llama la atención de ese apoyo que vamos necesitando con el tiempo, ¿no? Eh, yo creería que en el plano ideal debería ser un apoyo desde un inicio, pero bueno, a veces las cosas no son tan perfectas. Dentro de esto, cada vez que converso con científicos como tú, siempre veo este tema que sale, ¿no? Del Estado y el apoyo que da, pero aún así esto no es ninguna limitación, ustedes siguen, continúan, eso es lo interesante. Ahora que estabas hablando del tema del crecimiento, de dónde crece, de dónde de cómo se desarrolla el orégano, quería preguntarte en Perú específicamente, ¿dónde crece principalmente? Por ahí me dijiste Tacna y Moquegua. ¿Qué otros lugares sabes que son espacios donde se desarrolla esta planta, donde crece? Y adicionalmente me gustaría saber si producirla requiere alguna técnica especial, algún cuidado, o es una planta que podríamos mal llamar de repente, hierba mala. Mira, lo interesante aquí son dos cosas. Muchas personas en la sierra, ¿sí? En Puno, por ejemplo, sabe que es orégano, pero crece como mala hierba. En Tacna lo han domesticado Mm, y lo cultivan. Es muy diferente que pueda crecer y otra cosa es que lo cultiven. Ahora, si tu pregunta va derivada, ¿dónde puede crecer en toda nuestra sierra peruana, porque Tacna tiene sierra, Moquegua tiene sierra, y su piso altitudinal, su altitud creo que es más de 2000 metros sobre el nivel del mar. pero entiendo que su área de donde se siente más cómoda es como esta zona tipo valle, ¿no? Entre los 1000 a 2000 metros, tal vez. Te soy sincera, hay estudios que han demostrado que a nivel del mar, ¿sí? Se desarrolla. La planta Mm, va a crecer claro, porque quiere sobrevivir. La diferencia está si vamos a tener los metabolitos que estamos buscando. ok. Entonces, los metabolitos, bioquímicamente hablando, se desarrollan gracias al clima y gracias al suelo, y el clima se desarrolla gracias a la altitud. Claro. Los entornos exigentes hacen que la planta, como tú bien decías al inicio, generen, ¿no? Metabolitos nuevos, distintos, más fuertes, en fin. Eso es un tema muy interesante también. Es como en un episodio teníamos a un experto hablando del camu camu y él decía, el camu camu
crece inundado casi, ¿no? Entonces, como entra en un estado de hibernación la planta, que cuando desarrolla el fruto, toda esa vitamina C es por las mismas defensas que hace la planta para no ahogarse, ¿no? Todos esos antioxidantes también que tiene son producto de toda esa, cómo lucha la planta para sobrevivir ese entorno tan difícil. Sí, por eso que te decía que nosotros podemos hacer de que la planta se desarrolle en cualquier piso altitudinal. La diferencia está que entre más alto, más estrés. Entre más estrés, más metabolitos. Entonces, yo llegué a la conclusión que normalmente se puede desarrollar en 2000, 2500, con estudios en Urubamba, ¿no? En donde hemos tratado de sembrar en diferentes pisos altitudinales y ver la comodidad de la planta. Y se desarrolla bien. Entonces, en Tacna, también alrededor del 2000, 2100, 2300 se está desarrollando perfectamente. No me acuerdo, la mata de Tacna, ¿cómo se llama? Tiene una parte sierra, que no me acuerdo ahorita su nombre, en Tacna, que se desarrolla exclusivamente y hay diferentes asociaciones. Y todos dicen que su orégano es el mejor, ¿ya? Pero la diferencia está, inclusive, son ecotipos porque son de diferentes formas. No quiere decir que son diferentes plantas. Por ejemplo, en Tacna se desarrolló una de oreja de elefante. ¿Por qué le dicen oreja de elefante? Porque sus hojas son grandes. Y hay otra que es el chinito, que son orejas bien chiquititas. Y de estas dos nos llevamos nosotros llevamos 5, pero de estas dos son las que estuvimos más aceite esencial en cuanto a los componentes que ya habíamos conversado anteriormente. Ujú, ujú. Yo quiero saber un poco, porque justamente llegando, o hablando estrictamente de la producción, de la preparación del aceite esencial, ¿cómo es que se extrae de la planta? ¿Cómo es este proceso? ¿O hay alguna técnica que me puedas comentar sobre, digamos, la producción del aceite esencial? Y lo que quiero saber es si solamente entran las hojas o es toda la planta la que entra dentro de esta extracción. Ya. En realidad, los metabolitos se extienden en las ramas y en las hojas, inclusive hasta en la flor. Entonces, particularmente, yo lo hice, bueno, sin financiamiento, por curiosidad mía y por los artículos que leí, yo hice solamente tallos, solamente hojas y solamente flores. Y llegué a la conclusión que las hojas tienen un porcentaje elevado, pero Mayor. el tallo más. Cuando tú mezclas tallo y hojas, pues la sinergia del aceite esencial de esta mezcla tiene mucho más metabolitos, pero sigue la misma tendencia en el caso de que tengas L-terpineol y timol, o L-terpineol y carotol. Entonces, llegamos a la conclusión de que necesitaríamos toda la planta, porque si tú buscas a nivel industrial lo que se industrializa, ¿qué es? Son las hojas. La mayoría solamente estudia hojas. Y se desecha el resto. Exacto. Lo desecha o lo da de comer a los animales, que normalmente es la forma de aprovecharlo. Ventas nacen eso, Claro. de lo que he visto. Entonces, ya queda como un residuo, pero ese residuo tú lo puedes reutilizar o revalorizar. Entonces, allí va mi curiosidad y por eso te puedo asegurarte que sí. O sea, en este proceso, una de las dudas que tengo ¿es un proceso muy complejo? ¿Demora tiempo? ¿O es no tan, es Mira, más sencillo de lo que parece? en el mundo de la ciencia mencionan, y efectivamente hay diferentes tipos de modos de extracción, cada vez más versátiles. ¿Por qué? Porque como este se extrae con calor, se llama arrastre de vapor. Tú ves en YouTube y te dicen, te enseñamos a sacar aceite esencial, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen? Tienen una calentadora o una olla ¿cómo le llaman? Una olla hermética que tiene una válvula, no me acuerdo el nombre, discúlpame. Como una olla a presión, algo Olla así. a presión, exacto, Exacto, ok. una olla a presión. Entonces, de ahí le colocan un cable, lo hacen pasar por agua fría y tienen aceite esencial, Ah, ¿ya? Perfecto. Realmente estás obteniendo aceite esencial, sí, pero ¿estás teniendo los metabolitos o los estás matando o estás desperdiciando en este proceso de intento de sacar aceite esencial? claro. ¿Por qué? Los aceites esenciales son muy volátiles. Pierden, en temperaturas mueren.
A ver, nosotros tenemos que estar más o menos en unos 70 máximo de temperatura para que no perdamos todo. Pero cuando nosotros hacemos hervir de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Claro, Llegamos a 100 grados centígrados claro, fácilmente. sí, ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos en el proceso, estamos haciendo que los aceites esenciales, como dentro del mundo de aceites esenciales existen 2 mundos o 5 mundos diferentes, pero los más esenciales son los monoterpenos y los terpenos y los sesquiterpenos. Dentro de estos 3 mundos, ¿sí? Cuando tú le das más calor, las moléculas tienen enlaces, esos enlaces se van rompiendo y dejan de ser timol, dejan de ser caracrol, dejan de ser unoterpineol. Entonces, no conviene. Es por eso que dependiendo de cómo quiere la industria trabajar y qué quiere obtener, el método de extracción cambia. Por claro. ejemplo, para los aceites esenciales de aromaterapia, que hoy veo muchísimo y me da gusto, Abunda. pero ellos los extraen de esta manera, no tan muy caseramente. ¿Por qué te digo? Porque yo he tenido alumnos de forestales en los que ellos extraen aceite esencial de diferentes plantas, pero lo extraen muy caseramente. Y yo le pregunto a una de ellas, porque yo en agraria hay una parte que se llama incubagraria. Se llama aquellos jóvenes que quieren formar su empresa con una idea emprendedora. Y una de ellas es el aceite esencial. Entonces ella recurrió a mí y me dice, ¿sabe qué, profesora? Usted trabaja aceites esenciales, ¿cómo sé de que lo que estoy extrayendo está bien? Y empezamos a indagar, ¿no? Y yo le digo, me estás matando todo. Entonces corrigió y me dice, profesora, ahora sí mi aceite esencial es más, pero me cuesta más, ya no me van a comprar. Y yo lo único que le dije es que hay que saberlo vender. Y efectivamente, hay público en el cual tú haces la combinación específica, ellos, no te puedo decir formulación, pero ellos lo tienen ya como un aceite aromático, en la cual está como un rol, y tú si quieres lo pones aquí, en el olfato o en las muñecas, y según la holística, según lo que ella me comenta, es de que tu aura mejora, el chakra ¿qué me dijo? Se desconecte, no se desbloquea, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un mundo y una tendencia actual que está atendiendo a eso y hay mercado. Sí, tal cual. Hoy las personas se han puesto un poco más en esta onda de rescatar todo lo natural, que me parece excelente, y parte también de lo natural viene con una filosofía, ¿no? Y esa filosofía de la calma, la paz, la espiritualidad, ya si quieres ir más allá con el tema más del chakra y todo, pero todo esto tiene y cobra sentido en la medida en la que eso te da un bienestar. Sí, porque ella hablaba mucho de la aromaterapia. La Tanto me hablaba, aromaterapia existe, eso sí. existe, entonces yo le encontré ciencia y le dije, ya, no hay problema, ya te ayudo. Y te diré de que esta señorita tiene su empresa actualmente, trabaja con ciertos spa y su aceite no es barato, es carito. ¿Por qué? Porque le costó llegar a eso, ¿no? Y más lo que yo le empezamos a trabajar con ella, y mira, esto es, le dio un valor agregado a su aceite. Entonces, cuando ella se presenta a un spa, no solamente te dice, este es un spa, este es un aceite esencial que te va a hacer esto, ¿no? Ella te dice el por qué y para qué y cómo. ¿Por Claro. qué? Porque la parte científica la supo marketear. Y eso es lo que a veces a nosotros, los científicos, nos falta, ¿no? Y yo, por ejemplo, con ella le dije, tú eres mi sensei, y se me da de risa. ¿Por qué? Porque yo aprendí de ella. Ella aprendió de mí y yo aprendí de ella. Ese entusiasmo, esas ganas de querer hacer eso es genial, ¿no? Entonces, yo creo que solamente la industria va a crecer con las ganas de apoyarse entre las empresas, pero no Exactamente. de la academia, ¿no? Y además también las empresas son también las que tienen estas formas, ¿no? De comunicar, ¿no? El conocimiento para difundir, para publicitar, ¿no? Para marketear. Es importante que hoy en día también los investigadores tengan el apoyo, ¿no? De esta comunicación científica, que normalmente siempre se reduce a lo académico, pero es importante que se empiece a democratizar para el común, ¿no? De las personas, para que podamos entender todos, oye, ok, hay este paper donde dice esto tan interesante, pero tal vez yo no estoy lo suficientemente preparado para entender esto, lo necesito en digerible.
¿no? Y empezar como a consumir más información científica de una forma más accesible a todas las personas. Sí, efectivamente, eso es lo que a veces mi propia hija, que tiene 11 años, 12 mejor, ella agarra y me dice, mamá, hablas en difícil, ahora ponlo en modo fácil. Claro, Y le explico en modo fácil como ella me dice, y me dice, mamá, ya entendí. claro. O sea, qué lindo es, por ejemplo, el podcast que tú acabas de hacer, porque yo trato de ser lo más didáctica posible, pero no olvidarme de ciertos nombres que son esenciales, Por ¿no? supuesto. Y entre más los niños lo manejen, la ciencia no va a ser algo raro. ¿Por Exacto. qué? Porque actualmente en el Perú están potenciando, tratando de potenciar a la mujer científica, pero lo que realmente tenemos que potenciar es a la niña científica. Claro, Porque en el porque ahí Perú, empieza. ahí empieza, o sea, tienes que sembrarle el bichito de la curiosidad, sembrarle y solitos, porque si no hacemos eso, la ciencia en el Perú no va a avanzar mucho y siempre va, o sea, no es que sea feminista ni machista, pero siempre va a liderar más el varón que la mujer. Sí, sí, concuerdo contigo, más allá de cualquier postura o tendencia, ¿no? Que hoy en día es también válida, ¿no? El hecho de que más mujeres estén en la sociedad participando en roles importantes, creo yo que es importante que se puedan involucrar también, porque la ciencia es de todos, ¿no? La ciencia es de todos, no responde a géneros, no responde a edades, no responde a locaciones, o sea, entonces hay que apoyarla y como tú decías, ¿no? El hecho de entenderla desde un punto de vista más en sencillo, más en simple, nos ayuda a motivarnos, a querer tener esta motivación por también incursionar en la ciencia, ¿no? El mundo de la ciencia es complejo, pero los resultados están en nuestro día a día, ¿no? En cada cosa que vemos, es producto de una investigación. Entonces, ¿cómo no va a estar relacionada nuestra? Hay personas que creen que la ciencia, y bueno, está como muy divorciada, ¿no? Es otro tema de la vida diaria, pero no, en realidad está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Yo quiero ir acabando este podcast que me ha parecido que es una conversación que podría tener muchísimo más para desarrollar. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido un poco, pero yo quería saber si, según tu opinión, ves viable la producción o la industrialización de aceite de orégano en nuestro país y en todo caso, si conoces si existiera una barrera, ¿cuál es esta barrera que hay que romper, ¿no? Primero, para poder generar esto, hacer de esto algo más masivo, algo más de todos. Pasa lo siguiente, en el Perú existe empresas que extraen aceite esencial que los venden a empresas mucho más grandes que hacen compuestos industrializados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo extraigo aceite esencial de orégano, extraigo aceite esencial de limón y puedo preparar un aceite nuevo. Este aceite nuevo es un aroma y lo que normalmente consumimos nosotros en un yogur, en un queque, son aromas. Entonces existe la industria de insumos químicos. Actualmente ya existe esto, pero normalmente ellos importan, o mejor, exportan de otros países, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un tiempo en donde el aceite esencial de limón te costaba un ojo de la cara y ellos tenían que traer e invertir en ello porque necesitaban trabajar aquí en el Perú. Entonces, sí existe la industria. Lo que no existe de repente es el hecho de que no todo el mundo se atreve a hacer aceites esenciales nuevos, ¿ok? En el Perú no se apuesta tanto por un aceite esencial nuestro, propio, originario. Y sería ideal de que se logre hacer esto. ¿Por qué motivos? Todo está concretando. Por ejemplo, si industrializamos el aceite esencial de orégano, ¿qué necesitamos? Necesitamos que alguien lo cultive, los agricultores. Necesitamos que alguien los guíe, un ingeniero agrónomo. Necesitamos desarrollar una transacción, transporte. Tiene que llegar a la industria, empleo, generas, marketing, desarrollo de nueva maquinaria que se adapte a las necesidades para conservar esos metabolitos ideales que necesitamos tenerlo. Es toda una cadena. Es una cadena enorme que muchas personas lo saben, pero dices que es mucha plata. No me voy a arriesgar.
¿no? Y hay otros que sí, que la luchan, que la hacen de a poquitos. Y conozco a varios. Y yo les digo, tienen que seguir, se puede. Uno de ellos es Esquiza, hace muchos años una empresa pequeña y ahora está creciendo. Esquiza es una empresa exclusivamente de aceites esenciales, pero ahora está trabajando insumos panaderos, ¿no? Y lo que antes era Montana, si no me equivoco, ¿sí? Ahora es aromas, frutos aromas, o aromas, y así van creciendo, ¿no? Y allí es una industria grande, entonces, ¿por qué no soñar eso? Yo, Exacto. por ejemplo, sueño con que en un instante determinado digan el aceite esencial originario, por ejemplo, del chincho, lo hacemos en el Perú. ¿Y para qué nos va a servir? Para nuestra pachamanca, por ejemplo, lo más tradicional, Claro. ¿no? O sea, aquel peruano que se encuentra en Holanda, se encuentra en Finlandia, puede tener su aceite esencial de aceite de chincho y preparar su pachamanca, porque lo nuestro se extraña. En Claro. Europa nosotros extrañamos lo nuestro. Entonces, esas cosas, esa visión es posible y algunos ya se atrevieron. Y lo que hay que hacer es simplemente seguir insistiendo. Qué inspirador, Elena. De verdad, felicitaciones por ese trabajo. Felicitaciones también a todos aquellos que se atreven, como tú dices, por seguir desarrollando cosas que son, que probablemente otras personas no lo verían o no se atreverían a hacer. Em, Solo me queda preguntarte, ¿qué sigue? ¿Qué investigaciones o nuevas iniciativas, nuevos alcances se vienen con respecto a, bueno, no solo a tus investigaciones, sino al orégano, tal vez? En todo caso, también aprovecho este punto para tomarte la palabra de aquello que conversamos fuera de este episodio sobre el yacón, porque me parece también interesante tratar este tema del aceite de yacón y el yacón como planta, como alimento también es una maravilla. Pero bueno, ¿qué nuevos alcances se vienen? ¿Qué es lo que estás viendo para futuro? ¿En qué te gustaría incursionar en estos temas de investigación? Mira, el aceite esencial a mí me encanta, ¿ya? Y como aceite esencial como tal, en la industria te hablé algo de nanoencapsulado. Entonces, yo me estoy perfilando aceites esenciales nanoencapsulados, pero el nanoencapsulado es un mundo muy fascinante. Entonces, cuando tú nanoencapsulas algo, puedes incursionar en industrias alimentarias, puedes incursionar en medicina, o sea, a fármacos, puedes incursionar hasta medio ambiente. Yo actualmente estoy incursionando a medio ambiente y estoy incursionando a industrias alimentarias. A fármacos no tanto porque hay que probarlo. Y ahí es mis respetos. ¿Por Más qué? Porque riguroso, ¿no? mucho más riguroso. Entonces, los otros como que es más factible, pero eso no quiere decir que no lleguemos. Por ejemplo, hay ya es doctor, un ex estudiante en Finlandia. Él trabaja con enzimas desarrolladas de la quinoa, que actualmente lo ha trabajado y tiene su laboratorio y demás. Y él sí hace la parte ya médica. Y es ingeniero de industrias alimentarias, es peruano y está trabajando ya. Wow. Y hay muchos peruanos así. En el mundo hay muchos peruanos y lo que sí podemos decir una característica, y discúlpame que me salga el tema, una característica del peruano es que siempre avanza, no se queda. Por eso que nuestro país, así nos esté pasando lo que nos esté pasando, sigue moviéndose, porque somos personas emprendedoras que seguimos. Si hoy día se nos cae el negocio, pues mañana inventamos otro y seguimos. Y en la ciencia también es lo mismo. Si hoy día se te cae la investigación, no salió, ya pues hay que hacer otra más innovadora. Y eso es lo que pasa conmigo también. No, nada, que un tema fuera me parece totalmente pertinente y agradezco ese mensaje porque es un mensaje que deberíamos tener todos bien en la cabeza, ¿no? Y comparto también, ¿no? Nuestro país puede estar pasando dificultades, no es la primera vez que los pasa, pero no, la gente sigue adelante, la gente que emprende, la gente que investiga, la gente que quiere crecer, siempre está ahí, que quiere educarse, que quiere estudiar, bueno, entonces eso creo que nos caracteriza bastante. Pues nada, este ha sido un bonito episodio. Muchas gracias, Lena, por compartir, por estar con nosotros hablando del orégano, sus propiedades, el aceite esencial, todas estas perspectivas.
esta industria tan interesante. Espero tenerte pronto hablando del Yacón, como ya te comentaba. Y bueno, pues a todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en multiplataformas, pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, si quieren y son más visuales, por YouTube. También pueden seguirnos por nuestras redes, en Superfood Podcast, en Instagram y también en TikTok, donde colgamos clips de algunos de estos episodios. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos.